Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva transmisión de Venezuela desde una perspectiva de derechos humanos. Noticias del país con una mirada desde los derechos humanos. Mi nombre, Marino Alvarado Betancur. Soy abogado, activista de derechos humanos. Realizo esta transmisión desde la ciudad de Caracas. Recordando a un periodista que me dijo hace mucho tiempo que en Venezuela es difícil aburrirse en materia de noticias, bueno, hoy tenemos una sorpresa informativa que ya les estaremos hablando de ella y tiene que ver con la designación de defensor del pueblo y de fiscal general de la República. Por otra parte, estaremos hablando de cómo está la situación con los presos políticos, igualmente sobre la anulación de una sentencia por parte de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Muy importante esta decisión, la estaré comentando. De la misma manera, estaremos dándole voz a una denuncia de los trabajadores de PDVSA. Por la otra parte, el pronunciamiento realizado hoy en el Palacio de Justicia por 3 defensores de derechos humanos. Saludos a quienes se han ido conectando poco a poco. Bueno, como decía al inicio, un periodista me comentó en una oportunidad, es muy difícil que en Venezuela uno se aburra en cuanto al aspecto noticioso. Y esto tiene que ver con la decisión que tomó hoy la Asamblea Nacional, a petición de su presidente Jorge Rodríguez, de prorrogar por 48 horas la posibilidad de que personas que consideren tienen cualidades para presidir la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía General de la República presenten sus postulaciones. Es decir, se va a retardar el proceso para designar tanto a quien vaya a presidir la Fiscalía como quien vaya a presidir la Defensoría. Se abre ese periodo de 48 horas para quienes consideren que tienen el currículo de conformidad con lo establecido en el mandato constitucional y en la ley de la Defensoría del Pueblo y en la ley de la Fiscalía General de la República, para postularse a presidir dichas instituciones. Expresó el presidente de la Asamblea Nacional que con las postulaciones recibidas y el análisis y debate realizado por el Comité de Postulaciones no ha podido establecerse un consenso. Ese consenso en principio es un consenso para una terna. Recordemos que debe el Comité de Postulaciones escoger 3 de las personas que se postularon a la Defensoría del Pueblo y 3 de las personas que se postularon a la Fiscalía General de la República, para que sea el Pleno de la Asamblea Nacional quien por mayoría calificada termine haciendo las designaciones. Bueno, pareciera que la situación se le ha enredado un poco a la Asamblea Nacional. Y más aún cuando se conoció ahora, muy caliente, a última hora, poco antes de las 8, que Ernesto Villegas, el exministro de Cultura, que se había postulado para presidir a la Defensoría del Pueblo, renunció a esa postulación. Indicó que su renuncia obedece para facilitar el proceso de consenso en las designaciones. Ernesto Villegas había sido muy cuestionado en los últimos días. El fin de semana hubo como una campaña para su promoción, pero en paralelo también muchos cuestionamientos por las redes sociales, entre otros aspectos, por aquella declaración que él dio en el año 2017, mediante la cual indicó que el joven Juan Pablo Pernalete había sido asesinado por manifestantes a través de un perno
que le dio en el pecho, cuando finalmente se estableció que fue por el impacto de una bomba lacrimógena disparada ¿por quién? Por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero en aquella oportunidad, siendo ministro de Información, Ernesto Villegas difundió una tesis que pretendía generar impunidad. Entonces, por eso fue ampliamente cuestionado por distintos sectores a través de las redes sociales y otros medios de comunicación. Hoy anunció su renuncia entonces a esta postulación para presidir la Defensoría del Pueblo, en comunicación que le fue dirigida al Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional. Mis saludos a quienes poco a poco se van conectando. Hoy voy a continuar hablando del derecho humano a la educación después que termine con las noticias. Como digo, contribuyendo a que usted conozca más sus derechos, porque usted los conoce. Yo lo que quiero es contribuir a que usted los conozca más, conozca las instituciones y conozca los mecanismos. Esta semana estaremos con el derecho humano a la educación. Otra noticia tiene que ver con una sentencia muy importante que editó apenas ayer la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y qué sentenció la Sala Penal? Anuló una sentencia que había sido dictada en 2024 por el Tribunal 15º de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró no culpables a 3 funcionarios policiales acusados por el Ministerio Público de ser los presuntos responsables de la ejecución extrajudicial del joven Guillermo José Rueda Parra. El Tribunal de Juicio consideró que no había elementos suficientes para condenar a estos funcionarios policiales, 3 funcionarios policiales, 2 hombres y una mujer. ¿Qué dijo la Sala Penal? Dijo que hubo en esa sentencia del Tribunal de Juicio graves violaciones al orden constitucional, que además no se había acatado sentencias que ha dictado tanto la Sala Penal como la Sala Constitucional. Es decir, el Tribunal 15º de Juicio dictó una sentencia de absolución de estos 3 funcionarios policiales con graves violaciones tanto al orden constitucional como a criterios establecidos por la Sala Constitucional y la Sala Penal, que entonces ordenó la Sala Penal que debe hacerse un nuevo juicio, que le corresponde a un nuevo tribunal dictar sentencia, y a través de los mecanismos de distribución de los casos ya se establecerá qué tribunal es. Lo que no puede es dictar sentencia el tribunal que ya dictó la sentencia declarando no culpables a los funcionarios policiales. La madre del joven Guillermo José Rueda Parra, Ivonne Parra, que forma parte del Comité de Familiares Madres Poderosas, un comité que agrupa a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, le exige al tribunal que debe dictar nueva sentencia que se haga justicia. El hecho es que esta sentencia de la Sala Penal, que surge como consecuencia de un recurso de casación que fue presentado por los fiscales del Ministerio Público, logró esta victoria, vamos a llamarla así, judicial por parte de su madre y el Comité de Madres Poderosas. Es interesante para quienes sean colegas acá, abogados y abogadas, que la solicitud del Ministerio Público fue un recurso de casación. Sin embargo, ante la gravedad de las violaciones al orden constitucional, la Sala Penal consideró que no había elementos para
analizar el recurso de casación y que lo que había que hacer era anular la sentencia por el cúmulo de irregularidades que tenía. Bueno, así está la justicia. La parte negativa es la decisión dictada por el Tribunal 15º de Juicio. La parte positiva, la corrección que hace la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Si usted quiere buscar la sentencia, es la sentencia 161 de la Sala Penal con fecha de ayer, 23 de marzo. O sea, está calientica esta sentencia de la Sala Penal. Hablemos ahora de los presos políticos. Se han escarcelado o han obtenido libertad plena. Algunos han sido escarcelados y han quedado con medidas restrictivas de libertad, otros han obtenido libertad plena, estamos hablando de más de 700. Pero el Foro Penal informó que existen todavía 530 presos políticos en el país. De ellos, 452 son hombres, 51 son mujeres. ¿Cuántos civiles y cuántos militares? Bueno, el Foro Penal nos dice que 315 son civiles y que 188 son militares. Que sigue una adolescente, Samantha Hernández, en condición de presa política. Tiene tan solo 16 años y sigue siendo presa política. Hablando también de presos políticos, hoy dieron una rueda de prensa 3 defensores de derechos humanos. ¿Quiénes son? Javier Tarazona, recientemente excarcelado; Rafael Tarazona, su hermano, excarcelado hace varios años, pero parte del mismo proceso judicial; y Omar de Dios García, abogado que también fue detenido junto a Javier Tarazona, que denunciaron en esta rueda de prensa que se dictó, la dieron hoy en la planta baja del Palacio de Justicia, a las afueras del Palacio de Justicia, para ser más preciso. Denunciaron que se les negó la amnistía plena. Ellos están excarcelados, pero forman parte del grupo de expresos políticos a quienes se les mantiene todavía medidas restrictivas. ¿Cuáles? No pueden salir del país, están bajo régimen de presentación y no pueden hablar de sus casos. Pero como la libertad de expresión es un derecho, ellos ejercen su derecho a la libertad de expresión y por eso hicieron hoy la rueda de prensa. Muy importante las declaraciones que dio Javier Tarazona, indicando que esta decisión de no concederle la libertad plena es la prolongación de la persecución a los defensores de derechos humanos, que no podemos hablar de convivencia y de paz mientras se continúe persiguiendo, hostigando, obstaculizando el trabajo de los y las defensoras de derechos humanos. Recordemos que también el Comité de Expresos Políticos por la Democracia, que se conformó recientemente con varios de los expresos políticos, también han señalado que mientras sigan existiendo presos políticos en el país y mientras se continúen dictando medidas restrictivas a quienes son excarcelados, no se favorece mucho la democracia y la paz. Le quedará, por un lado, a la Comisión de Convivencia y Paz analizar estos casos, pero también a la Comisión Especial que preside la Asamblea Nacional, que preside el diputado Jorge Arreaza de la Asamblea Nacional. Los 3 defensores de derechos humanos anunciaron que van a apelar esta decisión. Recordemos que la ley de amnistía establece la posibilidad de apelar a estas decisiones de los tribunales. Y en esta oportunidad fue un tribunal de terrorismo. Y para finalizar, hoy hubo una protesta ¿de quién? De trabajadores de PDVSA, ¿dónde? Frente al Ministerio del Trabajo. Ellos reclaman que el ministro saliente del Trabajo, Eduardo Piñate, no le dio respuesta
a las peticiones que ellos han establecido de que sean reincorporados un número importante de trabajadores de PDVSA despedidos de manera arbitraria, muchos de ellos por discriminación política. Recordemos que ha habido despidos por discriminación política en empresas del Estado o en el sector público. Hay trabajadores, por ejemplo, del CENIAC que han sido despedidos, del Ministerio Público también, pero en este caso fueron trabajadores de PDVSA que se concentraron frente al Ministerio del Trabajo en la Plaza Caracas, lograron consignar un documento para que el nuevo ministro del Trabajo, ¿quién es el nuevo ministro del Trabajo? Él es magistrado, hasta hace poco, de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, Carlos Alexis Castillo, quien es el nuevo ministro del Trabajo y reemplazó al educador Eduardo Piñate, que por cierto fue sacado de la gobernación del estado Apure para incorporarse al gabinete de Nicolás Maduro como ministro del Trabajo. Bueno, estos son los reclamos de los trabajadores de PDVSA. Con esto termino por hoy la parte informativa. Noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos. Si usted es de las personas que recientemente ha visto el programa o hoy lo está viendo por primera vez, yo quiero recordarle que este programa lo realizo de lunes a viernes a las 8 en punto de la noche. Noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos. También hago un micro de 90 segundos que se llama La situación de derechos humanos en Venezuela en 90 segundos. Si usted lo ve por las redes sociales, por el Instagram, por el TikTok, por la cuenta de X, por la cuenta de Skype, si usted lo ve en Facebook también, ayuda a difundir para que otros estén informados. Bueno, voy a continuar, como toda esta semana voy a hablar del derecho humano a la educación. Ayer hablé de varios de los artículos de la Constitución que establecen, entre otros aspectos, que el derecho humano a la Constitución, el derecho humano a la educación, de acuerdo a nuestra Constitución, indica, en primer lugar, que es un derecho humano, que la educación en las instituciones públicas es gratuita, que debe ser una educación de calidad, que debe ser una educación permanente, que los trabajadores de la educación deben tener estabilidad, que pueden existir en el país instituciones públicas e instituciones privadas de salud. Entonces, vamos a seguir analizando qué nos dice la Constitución en materia del derecho a la educación. Son varios los artículos que le dedica la Constitución al derecho a la educación. Vamos a empezar por el artículo 106 que reafirma que se pueden fundar instituciones públicas o privadas para impartir educación y que esas instituciones, las instituciones privadas, para poder existir, para poder fundarse, deben tener en primer lugar quienes la promueven ética, deben ser personas con ética. Además, que donde vaya a funcionar esa institución haya una infraestructura adecuada. Por otro lado, que se impartan conocimientos científicos y que haya suficiente capacidad económica para sostener esa institución educativa. No vaya a ocurrir que los padres se inscriban a los niños o jóvenes en esas instituciones educativas y a mitad de año las instituciones educativas cierren por no tener los recursos económicos para sostenerla. Pero lo importante es que nuestra Constitución dice que pueden existir instituciones privadas de educación, ¿ok? En todos los niveles. Por eso encontramos
instituciones privadas en maternal, en primaria, en secundaria, en universidades, porque eso lo permite nuestra Constitución, así como también permite, decía semanas atrás, que también se pueden fundar instituciones privadas para atender y prestar los servicios de salud. La educación, como indiqué ayer, es un servicio público. Estas instituciones educativas privadas son un servicio público y por lo tanto se rigen también por la normativa que rige a quien presta un servicio público. Entonces, eso nos dice el artículo 106 de nuestra Constitución. Y viene algo muy interesante. Fíjense que la Constitución obliga a dar algunas materias en la educación. ¿Sí? Obliga que hay materias que tienen que darse, cualquiera sea la institución pública o privada. ¿Qué materias tienen que darse? Dice nuestra Constitución: educación ambiental. Dice que debe haber educación ambiental que es obligatoria en todos los niveles educativos, absolutamente en todos los niveles educativos. También nos indica que debe ser obligatoria la lengua castellana. La lengua castellana. Recordemos que la Ley de Pueblos Indígenas garantiza el derecho de los pueblos indígenas a tener educación con su propio lenguaje, pero también deben aprender castellano, pero se respeta el derecho de los pueblos indígenas a su autonomía para conservar su lengua. Muy importante, porque esto tiene que ver con la cultura también y con el respeto del derecho de los pueblos indígenas. ¿Qué otras materias son obligatorias? Historia de Venezuela y geografía de Venezuela. Cualquier pensum que se organice en el país, sobre todo en primaria y en educación media, tiene que tener la obligatoriedad de educación ambiental, de educación en lengua castellana, de historia y de geografía. Pero hay otras, quizás una de las que más se ha promovido en los últimos tiempos. Debe educar sobre el ideario bolivariano, es decir, sobre Bolívar, su pensamiento y su obra. Estas son materias obligatorias que deben impartirse en la educación venezolana por mandato de ¿quién? De nuestra Constitución. Por supuesto, en la medida que se va avanzando los distintos niveles de la educación, todos estos programas educativos deben desarrollarse. Sin embargo, eso no se cumple en su totalidad. No conocemos, por ejemplo, que haya una educación sistemática en materia ambiental. Pero además el Estado tampoco da el ejemplo. ¿Cómo educas en materia ambiental si tienes el arco minero del Orinoco que está destruyendo nuestro ambiente? Donde se están contaminando nuestros ríos. Entonces, si el Estado quiere dar educación ambiental, la mejor educación es dar el ejemplo. Y desafortunadamente en materia ambiental no está dando mucho el ejemplo. Pero si la educación ambiental debe ser parte de la educación formal, pero también de la educación no formal, porque nuestra Constitución habla también de la educación no formal ciudadana y de ahí le da un papel a los medios de comunicación, ya lo vamos a ver. ¿Por qué no se apoya a las organizaciones ambientalistas que promueven la defensa del ambiente, que educan a los jóvenes, a los niños en materia de conservación ambiental? Entonces allí hay una falla del Estado venezolano, con ese mandato de la Constitución de que se debe educar en materia ambiental. Tal vez porque los medios de comunicación del Estado, en vez de estar haciendo propaganda política, ¿por qué no hacen cuñas, micros y promueven educación ambiental? Bueno, estos son aspectos que hay que considerar y que
en una adecuada política pública comunicacional, por ejemplo, debería insistentemente educarse en materia de ambiente y el ideario bolivariano, por ejemplo, también, que eso sí ha tenido un nivel importante de presencia. ¿Qué nos dice el artículo 108 de nuestra Constitución? Que los medios de comunicación social públicos y privados deben contribuir a la formación ciudadana. Y la formación ciudadana pasa por difundir cuáles son las obligaciones del ciudadano. Por cierto, nuestra Constitución, en el artículo, si la memoria no me falla, 132 de la Constitución, establece que la promoción y defensa de los derechos humanos es una obligación ciudadana. Es un derecho tener derechos humanos y defender los derechos humanos, pero es una obligación de acuerdo al mandato de nuestra Constitución. Bueno, los medios de comunicación social y privados deben contribuir a la educación ciudadana, a los valores de solidaridad, de respeto, de patriotismo, de ambiente, ayudar y contribuir a mejorar la lengua castellana. No se aprende la lengua castellana solamente en las aulas, con los libros, con las clases que se dan de castellano, se aprende también a través de programas que pudieran ser muy recreativos para hacerlos atractivos a los jóvenes, por ejemplo, para mejorar la lengua castellana, la escritura, la lectura. Eso es obligación de medios oficiales y privados. Pero si quieren que los privados realicen ese proceso de manera adecuada, ¿quién debe dar el ejemplo? Los medios públicos. Ese debería ser el deber ser. Pero bueno, así lo establece nuestro artículo 108 de la Constitución. Y ojo, muy importante porque tiene que ver con lo que hablé ayer, que me voy a referir entre jueves y viernes al informe de Naciones Unidas sobre inteligencia artificial y educación, el derecho humano a la educación y la inteligencia artificial. ¿Qué dice nuestra Constitución en el artículo 108? Que las instituciones educativas deben incorporar nuevas tecnologías e innovaciones. ¿Y cuál es una de las innovaciones? Muy nueva, por cierto, la inteligencia artificial. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, que se incorpore la inteligencia artificial en los procesos educativos? ¿Cómo debe regularse? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cuáles pueden ser los efectos? ¿Qué consecuencias puede tener en términos de oportunidades la inteligencia artificial en el desarrollo del derecho humano a la educación? De esto hay un informe muy interesante, ayer hice referencia a él, de Naciones Unidas, y lo estaremos comentando. Pero fíjense que el artículo 108 de nuestra Constitución establece que debe incorporarse a la educación las nuevas tecnologías y las innovaciones. Cuando tuvimos oportunidad, por ejemplo, de nuevas tecnologías en la pandemia, se tuvo que dar clases por Zoom, por las plataformas, por distintas plataformas, para nombrar una en específico. Ahí aprendimos mucho de nosotros, niños, jóvenes, adultos, a conocer estas plataformas. Muchos no las conocían y aprendieron a conocerlas, muchos medios las conocían, aprendieron a mejorarlas. Bueno, esas plataformas se siguen usando, fue uno de los aspectos positivos que dejó la pandemia, el uso de todas estas plataformas para la educación, que generalmente lo usaba la gente que estudiaba a distancia. Pero eso también tiene regulaciones, debe ser promovida por el Estado y debe garantizar sobre todo igualdad de oportunidades. Porque ayer lo comentaba, no es lo mismo si se va a usar, por ejemplo,
este tipo de plataformas en zonas del país donde se va la luz con frecuencia, como está ocurriendo ahora con el occidente del país, todos los días apagones. Si además en zonas populares no se garantiza un buen internet, primero que se garantice internet, pero que además que ese internet sea bueno, que en las escuelas haya internet. Bueno, eso es muy importante porque si se quieren incorporar nuevas tecnologías, parte de lo que tiene que hacerse es otro tipo de medidas. No falta solo voluntad, falta que haya condiciones para que esas nuevas tecnologías puedan incorporarse. Y finalizo diciendo por qué es importante quién se va a designar en la Defensoría del Pueblo, porque una de las instituciones donde nosotros podemos acudir para defender el derecho a la educación es la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Porque la Defensoría del Pueblo tiene por mandato constitucional la defensa de los ciudadanos en cuanto a los servicios públicos. Y el derecho a la educación es un servicio público. Si ese es un mandato de la Constitución, a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo tiene que ponerse las pilas para garantizar que las personas puedan disfrutar del derecho a la educación, y si hay irregularidades, la Defensoría del Pueblo puede actuar. Por eso es muy importante que tengamos una Defensoría del Pueblo comprometida, como lo dice la Constitución en su nombre, Defensoría del Pueblo, Defensoría de los Derechos Ciudadanos. Bueno, esto ha sido todo por hoy en la agenda informativa, también en este proceso para contribuir a que usted conozca más sus derechos. Seguiremos hablando miércoles, jueves y viernes sobre el derecho a la educación. Estoy buscando un invitado especial que podamos tener que nos pueda hablar sobre el derecho a la educación, pero algunos de los que he contactado o no tienen TikTok o dicen no lo garantizo porque hay apagones, sobre todo personas que están en el exterior, pero con seguridad vamos a conseguir a alguien que mañana o el jueves pueda ser nuestro invitado especial para hablar sobre el derecho humano a la educación. Mi nombre, lo repito, Marino Alvarado Betancourt. Puede seguirme por las redes sociales, en Instagram marino.alvarado, en X o Twitter, como todavía le llaman algunos, Marino Alvarado. Hasta mañana, que descansen, nos vemos mañana a las 8 en punto.